Gracias, así es, seguidores de Panamá Info 507 y de Más que Hablar Noticias. Nos encontramos en otro día más de docencia jurídica con el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Licenciado, como lo hemos hecho ya en reiteradas ocasiones, vamos a darle docencia a las personas y a todos los seguidores en materia legal. Sistema penal acusatorio. Sí, señor. Hay algunas situaciones que se han estado dando y que en su momento hay conocedores que advierten de que el sistema es nuevo, pero que en algún grado ha colapsado. Eso, ¿cómo lo puede explicar usted, el licenciado? Vamos a hacer docencia. Claro que ha colapsado. Paso a explicar por qué. Diferencias. En el sistema mixto inquisitivo, usted podía citar, el juez tenía el expediente y usted decía página 35, línea 9 de arriba abajo. Lo repetía, el juez anotaba y cuando tenía el expediente comprobaba las afirmaciones hechas en ese momento ante lo que hoy se llama control horizontal de la prueba. ¿Qué es lo que ocurre? Como estamos ante un sistema meramente oralista, los jueces o el juez tiende en ese momento a escuchar las afirmaciones de las partes. Es muy importante allí, o juega un papel muy importante, no solamente la hermenéutica jurídica, sino la dialéctica y el desenvolvimiento que tenga el abogado en la oratoria para tratar de llevar al juez al teatro de los acontecimientos. Pero muchos colegas pues les es un poco difícil y en ese momento el Ministerio Público no es que tiene mayor ventaja, sino que el arma del Ministerio Público es más contundente porque empiezan a hacer alegaciones sobre los elementos circunstanciales y resulta ser que aparecen, por ejemplo, en materia penal, los llamados riesgos procesales: peligro de fuga, desatención al proceso, atentar contra las pruebas, atentar contra las víctimas, y resulta muchas veces que las víctimas se convierten en prueba y se hacen peligros latentes. Entonces hay una figura jurídica que utilizan mucho por la naturaleza del delito, porque el peligro es grave, porque el delito es de peligro, porque el peligro sí, la pena es grave. Entonces se cierran puertas y muchas veces los abogados no manejan la técnica cuando están en la discusión de la formulación de la imputación. Es más, se puede declarar no presentada la imputación y los jueces, conociendo que pueden hacerlo, no lo hacen. Esto conlleva a un desequilibrio. Entonces vienen novelas de terror, hechos de terror. Si se logra obtener una declaratoria de inocencia o no culpabilidad porque las pruebas no han acreditado el hecho, excelente, porque se hizo un balance técnico sobre el mismo. Sin embargo, si no se logra convencer al tribunal en esos momentos, vienen los calvarios. ¿Por qué? Porque resulta ser que vamos ante un recurso legal que se llama anulación, que en el sistema mixto inquisitivo era una apelación. ¿Cuál es la diferencia? Que en una apelación en el mixto inquisitivo, él era de manera escrita, se estudiaba el escrito, se analizaban las pruebas, se comparaban. Resulta ser que el juez se tomaba todo el tiempo para analizarlo. Ahora en el sistema penal acusatorio, la anulación le dan 10 minutos, máximo 15, pero 10 minutos al recurrente en anulación para que pueda debatir una audiencia que llevó 6 meses, por ejemplo, y una semana de prueba. Debe debatir cuál es la posición
¿por qué solicita la anulación? ¿En qué causal se invoca de la de anulación con relación a la posición del juez? ¿Y qué propone dentro de esa anulación para que se anule el juicio e inicie? Esto no se hace en 10 minutos. No se hace en 10 minutos. Y todos los fallos, el 90%, son declaradas confirmadas las sentencias. Entonces, ¿quiénes llevan mayor ventaja? Otro punto importante. El Ministerio Público puede solicitar sobreseimiento, no lo hace. El Ministerio Público muchas veces no tiene el caudal probatorio, pero hace alarde, presenta ante el juez de garantía, y el juez de garantía muchas veces, el 90%, mantiene las detenciones provisionales, se va a revisión de medida, y si las circunstancias no han variado, si las pruebas no han variado, se mantiene la detención. Y esto se da casi la mayoría o el 90% en delitos de naturaleza de peligro, por ejemplo, blanqueo de capitales, pandillerismo, homicidio, violación, robo. Y son 6 meses que se mantiene la persona privada de libertad. Si se eleva a causa compleja, la causa compleja establece el Código Judicial en el artículo 500 en adelante, que pueden pedir 6 meses, hay hasta 3 años, la persona son 3 años detenido en investigación, y no cambia la circunstancia porque el juez no lo va a ver. Entonces, no hay ventaja procesal. Licenciado, entonces, con todo esto que usted nos acaba de explicar, ¿es necesario legislar en este tema un poco más para ver todos estos vacíos que existen y que en su momento perjudican prácticamente en este caso al abogado defensor? Claro que sí, porque lo que pasa es que la defensa tiene mucha desventaja en este sistema. Pareciera que las armas son iguales, pero no es así. Existe desventaja desde el momento en que, por ejemplo, en la anulación, 10 minutos para debatir la posición de un tribunal que mínimo cogió todo un día para elaborar una sentencia, para configurarla. Y usted tiene 5 minutos de eso para contraatacar. Entonces esto es serio. De igual manera, los ofrecimientos de acuerdo de pena. Si el Ministerio Público le da la gana y dice no, porque es el Ministerio Público quien decide, eso también hay que legislarlo, que él está de acuerdo en proponerle un acuerdo de pena al imputado, por ejemplo en casos de homicidio culposo, requiere la aprobación de la víctima, y si no se indemniza a la víctima como la víctima quiere, el Ministerio Público no le da la gana de un acuerdo de pena. ¿El abogado no pide acuerdo de pena? Es que no lo pide el abogado. El acuerdo de pena tiene que solicitarlo el imputado y debe ir con su abogado cuando él considera que no quiere seguir avanzando el camino, acortar el camino del juicio. Pero el Ministerio Público es quien decide si le otorgan o no el acuerdo de pena al imputado. Y le puse el ejemplo. ¿Cómo se hacía en el inquisitivo? En el inquisitivo, habían dos cosas que hacer. Uno, podía irse a un juicio directo en ese acuerdo de pena. Y lo otro es que el imputado propiamente solicitaba el acuerdo de pena con la defensa y se cuestionaba nada más si estaba viable hacerlo en un proceso directo, o si en esos momentos en la etapa correspondiente, que ya era que ahora es fase intermedia, esto era la segunda fase porque era instrucción sumarial, fase intermedia, fase sumarial, se podía dar el acontecimiento. Pero
se podía solicitar. El problema ahora es que el Ministerio Público es quien avala. Yo puedo hacer una petición después de la audiencia para un acuerdo de pena, pero el Ministerio Público dice no. ¿Por qué? Porque es quien decide si otorga, concede o no el acuerdo de pena. Y en muchas ocasiones, en caso de delito contra la vida integral sexual, delito contra la vida y la integridad de la persona natural, si no hay homicidio culposo, si no hay un resarcimiento consono, el Ministerio Público no, indemnizando a la víctima, no concede un acuerdo y se va a la pena más grave. Entonces hay que entrar a conjugársela ante los jueces del Tribunal de Oralidad para que reconozcan los subrogados penales qué ventaja tiene para poder que el cliente aspire a una pena que le permita un reemplazo de pena o una sustitución de pena. Porque el Ministerio Público simplemente tiene el control en el sistema penal acusatorio. Y los abogados muchas veces estamos de convidado de piedra. Y otra cosa, ojo, si el abogado no maneja la técnica del sistema penal acusatorio, todavía la ventaja se hace más grande para el Ministerio Público.